Henry Cucalón es el ministro de Gobierno del régimen de Guillermo Lasso y ya nos acompaña a esta hora en el contacto con Así Amaneció. Ministro Cucalón, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes y por supuesto mi congratulación, mi felicitación enorme por el 20º aniversario de sus actividades. La verdad es que ustedes marcaron un antes y un después y fundamentalmente siempre me acuerdo de todos esos pininos musicales, del muy buen gusto musical que siempre ha tenido, así que muchos años más por delante. Muchísimas gracias, señor ministro. Entremos un poco en materia en la coyuntura política. Un mes después de la disolución de la Asamblea Nacional a través del decreto respectivo, ¿cómo mira el gobierno el futuro? ¿Habrá realmente las posibilidades de cumplir esos anhelos, objetivos del presidente Lasso al tomar la decisión o están teniendo ya inconvenientes como los que se vislumbra alrededor de la Corte Constitucional? El tema de la gestión de gobierno, sin duda alguna, mejora. Estar permanentemente enfocados en la prestación de mejores servicios y obras públicas, como lo puede constatar el pueblo ecuatoriano, lo que ha pasado en las últimas semanas, por ejemplo, con las unidades educativas en la provincia de Bolívar, ciudad de Guaranda, unidad educativa para 3.000 estudiantes, unas infraestructuras de primer nivel, varios millones de dólares, 3.000 estudiantes beneficiados, y así le puedo citar muchísimas obras. Eso es el tema de la gestión. Pero ya me dirán, ¿y qué tiene que ver el Congreso con eso? No, el Congreso no hace obras, el Congreso fiscaliza. El problema es que en el afán de obstruccionismo, que es distinto a fiscalizar, y en el ánimo de golpe de Estado y de derrocar, que estaban permanentemente, así sus voceros cínicos lo nieguen, evidentemente no había un marco de estabilidad, que es lo que el país en general, no solamente el gobierno, sino los ciudadanos, necesitan para poder trabajar tranquilos. Recordemos que no es al gobierno el que le hicieron el daño, sino al país. Los últimos 5 meses en que se enfrascaron en un golpe de Estado con maquillaje constitucional, estos golpistas, se convirtieron en los mayores enemigos de la economía del Ecuador. 5 meses llenos de incertidumbres, de mentiras, de inestabilidad, y eso afecta a la economía. Entonces, ahorita que momentáneamente no hay asamblea, porque tiene que existir una asamblea en un marco democrático, evidentemente las gestiones pueden mejorar. Ahora usted me dirá, el tema de la Corte, por supuesto, en democracia, así le fastidia a algunos, tiene que existir pues un contrapeso del poder. Y en este caso el contrapeso jurídico, en estos meses, después de la disolución de la Asamblea, lo realiza la Corte Constitucional. Yo quiero ser muy enfático, yo respeto las decisiones, inclusive con las que no estoy de acuerdo, porque eso es propio de vivir en un Estado de Derecho. Pero yo sí manifiesto mi desacuerdo absoluto, por ejemplo, con la forma en que la Corte Constitucional no dio el dictamen favorable para la ley de inversiones y zonas francas, dándole la espalda al progreso, dándole la espalda a las oportunidades, dándole la espalda a la generación de empleo que tanto necesita el Ecuador, y donde lo económico, que es que lo que veo que le fastidió a los miembros de la Corte, lo económico siempre es urgente. Así que, en resumidas cuentas, estamos a un mes de esta situación que fue generada por una crisis política, estamos en otra instancia y estamos trabajando a tiempo completo en eso. Durante los últimos meses, como usted bien ha citado, también surgieron algunas voces respecto a protestas y movilizaciones. Quizás el gobierno tome como su mayor logro tras la disolución de la Asamblea el hecho de que se desactivó de cierta manera las amenazas contra la paz en el país. Se desactivaron antes, pues esa fue la pata que le faltó en la mesa para el golpe, pues. Tanto los de frente como los camuflados cínicos, pues que dicen que aquí no ha pasado absolutamente nada, dicen que tienen palabra. Parte del tema en favor del pueblo y gracias a la madurez del pueblo es que, a pese a las amenazas continuas de levantamientos, caos y anarquía en el plan instaurado por esta gente a partir de enero, es que no hubo, pues. ¿No ves que si hubiera habido ese calentamiento de calles, para repetirlo, de junio del 22, obviamente el tema hubiera sido más complicado? Claro, para derrocar al presidente, pero no les importaba el desempleo que eso causaba,
no les importaba el vandalismo, no le importaban incendiar la capital de la República. Pero eso no se dio, pero eso es que no es que se dio después de la disolución, no se dio desde antes. Ese fue lo que le falló pues en el plan macabro a estos señores golpistas. Así que eso yo lo pongo desde antes. Lo que sí ha existido, y eso está bien que exista y eso debe ser garantizado, es que haya jornadas de protesta, movilización. Eso es propio del devenir democrático de la nación. De hecho, estos grupos que están acostumbrados a vandalizar las ciudades hicieron algunas manifestaciones, salieron leyes, la Corte, claro, también advirtieron de que si el presidente tomaba la decisión de la disolución parlamentaria iban a incendiar el Ecuador, poco más. ¿Sí se ha dado cuenta qué ha pasado, no? Sí. Nada. Y los otros, los cínicos, que dijeron que los agoreros del desastre, que esto poco más se iba a repetir como lo que pasó en la hermana República del Perú, que no lo iban a permitir, no pasó absolutamente nada. Y eso es lo que quiere la gente. La gente, al final de cuentas, con errores incluidos que tienen los gobiernos, lo que la gente quiere es paz, tranquilidad, la gente quiere estabilidad, porque hay que enfocarse en los grandes problemas que no se solucionan con el simplismo que algunos politiqueros, farsantes, caudillos populistas creen que es la solución. Obviamente, el tema es la seguridad y el tema del empleo, en los cuales todos tenemos que trabajar en conjunto. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Tenemos en la línea al ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Henry, Guillermo Hidalgo lo saluda. Buenos días. Lo que le queda al gobierno son aproximadamente entre 5 y 6 meses. ¿Cuáles son las leyes urgentes económicas que el gobierno enviará a la Corte Constitucional en estos días y semanas? Tenemos una serie de proyectos, porque ratifico, Guillermo, en un país en crisis, todo lo económico es urgente. Las leyes son habilitantes, son instrumentos, no son botones de felicidad, ¿no? No son listados de Papá Noel, como los que creen que solo porque se aprueba también una ley, las cosas cambian. Eso es propio de los simplistas y los demagogos, valga la aclaración. Pero son herramientas poderosas. En el caso que cité hace un minuto, en que la Corte, en este caso, primera vez para la Corte, pero ya van 2 veces que la Asamblea cesada y disuelta negó la ley de inversiones, ahí se perdieron oportunidades que se desarrollan a lo largo del tiempo, pues no es con el chasquido de los dedos, como reitero, los vendedores de humo creen. Entonces, nosotros tenemos una serie de proyectos que lo estamos afinando, ya los teníamos listos, porque ya usted recordará qué es lo que piensa la Corte. Pues la Corte piensa que no se deben hacer cosas y dejarlos para la siguiente la Asamblea, lo cual nosotros nos resistimos a considerar. Creemos que hay una equivocación conceptual. La Corte no tiene por qué analizar el sentido de la oportunidad y de la conveniencia. Es más, ni siquiera las asambleas lo hacían, y eso, Guillermo, ya es decir bastante. O sea, en ese aspecto son una mala copia de la Asamblea Nacional. Cuando un presidente en ejercicio de sus facultades denomina como una ley económica urgente, esa categorización es propia del presidente, ¿ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, unas normativas relacionadas al evento del Niño, que de todos los análisis que se están haciendo y lo que se está anunciando, y todo esto se van a anunciar una serie de decisiones políticas, públicas, acciones a tomar, va a conllevar temas de carácter económico para poder de una u otra manera enfrentar esta problemática. También tenemos temas de finanzas públicas, también tenemos temas de mercado de valores. Hay una serie de proyectos, insisto, económicos urgentes, todos van en la línea de poder mejorar el tema de las finanzas públicas. Lo haremos en los próximos días y lo presentaremos. Ojalá, reitero, no por nosotros, que como usted bien dice, que harán X cantidad de meses, sino por el país. Lo que haga la Corte, en este contrapeso y control necesario en una democracia, es verificar que esos artículos no violen la Constitución, no si les gusta o no si se presentan en X mes o en otro mes. Queremos agradecer la participación del doctor Henry Cucalón. Él es el ministro de Gobierno en el régimen de Guillermo Lasso y ha estado con nosotros en el diálogo aquí en Así Amaneció.